considerado sobre todo pacientes que tengan psicosis, esquizofrenia o síndromes que están dentro de este grupo de enfermedades. Sin embargo, el médico general va a estar con acceso y también va a tener la necesidad de la utilización de los fármacos en pacientes en ciertos momentos de su trabajo. Por ejemplo, pacientes que estén con agitación psicomotriz, pacientes que ingresen a un hospital y que hagan un síndrome psicótico agudo por hospitalización, por ejemplo, un adulto mayor. Médicos que vayan a, por ejemplo, atender en asilos de ancianos, que es muy frecuente, no en los lugares psiquiátricos, que están los psiquiatras, sino en asilos de ancianos, pacientes adultos mayores que están en la consulta, que pueden venir para que tengan medicamentos que ya les estaba dando el psiquiatra previamente, o el geriatra, que nos toque descargar el fármaco. Y también cuando estén en cualquier momento de su actividad profesional y de formación, también cuando estén internos, cuando ustedes vean los pacientes que vengan con efectos secundarios de los antipsicóticos, pueden reconocer que podría deberse a estos fármacos el proceso que está sufriendo el paciente. Aquí existe una complicación, un síndrome especial que presentan los pacientes cuando están tomando estos antipsicóticos. Ya, si es que vamos a tener que utilizarlos, sí, no es que solo vamos a verlos por ver la materia y que obviamente no, sin ser psiquiatra, ustedes lo van a estar tratando de esquizofrenia, ¿no? Sí, pero si a pacientes con trastornos psicóticos, ya vamos a ver unidades delirantes y así, ¿ya? Entonces, bueno, vamos aquí un poco con psicosis, solamente para definir, ¿sí? El término psicosis involucra algunas patologías que están englobadas dentro de esta terminología del área psiquiátrica, ¿ya? Las cuales van a involucrar algunas alteraciones como estas, ¿no? Pacientes que pierden sentido de la realidad, como está ahí en la foto, escuchan voces, ¿no? Tienen alucinaciones auditivas, escuchan algo que les está diciendo desde adentro de su cabecita, así como cuando vemos los cuentos de esos de niños, está un muñequito ahí hablándole al lado, así, cuando vemos que está como un angelito malo, un diablito, así mismo, estas personas están escuchando voces, viendo cosas, entonces tienen alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, están en una realidad que es su realidad y están viviendo eso. Y estos pacientes pueden llegar a ser en ciertas ocasiones peligrosos para su entorno. Por ejemplo, si es un paciente que tenga un trastorno psicótico agresivo, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, que tenga ideaciones sexuales, sea, por ejemplo, un violador en serie, o una persona que simplemente acaba de ingresar al hospital, que es un adulto mayor y que empieza a utilizar medicamentos y que está en un área hospitalaria que nunca ha estado, y después de un día empieza a alucinar, a decir cosas, a blasfemar, a hablar porquerías en la hospitalización, en la urgencia, en la emergencia, y pensamos que es porque el viejito que está poniéndose bravo. No, no está bravo, no está molesto, está haciendo un trastorno psicótico agudo por hospitalización. Pacientes que por su edad empiezan a hacer ya un trastorno degenerativo cerebral, de partes que vamos a ver en las que podemos utilizar los medicamentos. Así es que ahí están bastantes grupos ya de patologías que obviamente no las vemos porque no es la materia de psiquiatría, tampoco lo soy yo psiquiatra. Por otro lado, tenemos un grupo grande de personas que sabemos que son jóvenes, ¿sí? Menores, que se empieza a diagnosticar prácticamente menores de 20, de 30 años, con trastornos de tipo esquizofrénico, en el que son personas que están en nuestro entorno, están ahí igual con nosotros, están todo el rato con nosotros, pero su cerebro está en otro lado y su mente está en otro lado, ¿no? Y están viviendo otro mundo paralelo al nuestro, ¿sí? Nada más. Y estas personas pueden llegar a ser totalmente desapercibidas cuando la esquizofrenia es leve, o muy marcada ya cuando la esquizofrenia está demasiadamente avanzada, y también pueden llegar a convertirse en personas peligrosas cuando el proceso de esquizofrenia ya se convierte en un proceso que incluye agresividad hacia él mismo o hacia los demás. Estos procesos pueden llegar a ser transitorios, pueden llegar a ser permanentes,
y puede también deberse a medicamentos, por ejemplo. Así es que hay que estar muy atento a cualquiera de las evoluciones de estas. Dependiendo del cuadro, vamos a tener que utilizar medicamentos. ¿Sí? Si es que es transitoria, se dará PDN, solo por razones necesarias. Si es que es permanente, pues ahí ya no son los médicos generales nada más quien van a estar tratando esto, sino los psiquiatras, los geriatras, probablemente alguien más, pero deberían ser ellos dos los que están viendo ya de manera permanente a un paciente a nivel de domicilio o a nivel, por ejemplo, de un centro psiquiátrico. Y cuando son por medicamentos, donde que también nosotros debemos estar atentos a ver si uno de los medicamentos que está utilizando esa persona, sobre todo cuando hay polifarmacia, están tomando 3, 4 fármacos juntos, entonces puede ser uno de esos fármacos, si empezamos a revisar los fármacos que pudieran causar trastornos de este tipo. Aquí tenemos un ejemplo para acordarnos del tema, de este actor, ¿no es cierto?, que hizo esta película, muy buena, no sé si la vieron, si les gustó, a mí me encantó esa película. Bueno, aquí es el típico caso de un paciente esquizofrénico, que son pacientes que, o son personas, porque si no están atendiéndose no son pacientes, son personas que tienen este trastorno, ¿sí?, con alucinaciones, pero que asimismo su cerebro, así como está en la fotografía, su cerebro está funcionando a 1000 por segundo, ¿sí? Y muchos de estos pacientes esquizofrénicos tienen o son o han sido genios en ciertas áreas, ¿no?, de la ciencia, de la pintura, de las letras, de las matemáticas, de la física, ¿sí? Porque han sido personas que han tenido esta situación que les hace ver algo más. Y hay una frase también que saben decir, no sabemos quién mismo está loco, ¿no? Si los locos que están en el psiquiátrico están más locos que nosotros estamos menos locos. Pero estas personas tienen esta propiedad, por ejemplo, los esquizofrénicos son muy inteligentes, ¿sí? Tienen un estado avanzado. ¿Por qué? Porque la teoría de las aminas que vamos a ver ahora indica que están con un estado de una hiperproducción de aminas, como la serotonina, como la dopamina, como la noradrenalina, que está haciendo que ese cerebro funcione a full. Algunos también pueden desarrollar esquizofrenia o psicosis posterior al uso de drogas, por ejemplo, cocaína. Pueden también quedarse con eso, ya con trastornos, pero luego degenerativos cerebrales. Pero esos son diferentes, ¿ya? Y también hay algunos, por ejemplo, de estos violadores en serie, de estos psicópatas sociales, ¿no?, que hacen pues toda una situación muy inteligente, con muchas situaciones guardadas, que hacen que se les descubra muy tardíamente, o a veces nunca se les descubre todas las situaciones que han estado haciendo, precisamente por ese hiperdesarrollo en cuanto al sistema químico de su cerebro, que se ha demostrado en estudios de resonancia magnética después de que han fallecido, ¿ya? O también antes de que fallezcan, cuando estuvieron hospitalizados, se les hizo estudios de resonancia, ¿sí?, con marcadores de tipo químico, en el que se vio que ciertas áreas del cerebro están mucho más desarrolladas que otros pacientes que no tienen psicosis y esquizofrenia. Lamentablemente se convierte luego en un peligro y viene el problema. Solo les pongo esto para que podamos acordarnos del tema y relacionar los medicamentos. La pesadilla de la esquizofrenia es no discernir lo real. Imagine que de pronto descubriera que la gente y los lugares y los momentos más importantes de su vida no hubieran desaparecido ni muerto, sino algo peor, que no hubieran existido. Imagine qué infierno. Administrando insulina. 8428.
5 veces a la semana durante 10 semanas. ¿Ya? Así es como se trataba la esquizofrenia hasta hace unas décadas atrás, ¿no? En la que los pacientes esquizofrénicos se les producía electrochoques. Y de hecho hasta ahora todavía se utiliza esa terapia en pacientes graves. Probablemente seguimos haciendo mal, me refiero en general, nosotros no hacemos como generales de eso, pero sí los psiquiatras todavía siguen haciendo terapia de electroshock en pacientes que no responden a los medicamentos y siguen con delirios, con alucinaciones, con agresividad, también se someten todavía a esa terapia. No es que todavía se ha desterrado por completo la práctica médica psiquiátrica. En todo caso, sus pacientes le estaban colocando insulina, no sé si se dieron cuenta, y le producían hipoglucemia para tratarle, y el paciente entraba en estado de inconsciencia por la hipoglucemia, y ahí el pensamiento era que con la hipoglucemia el cerebro está más lento, y que lleguen los electrochoques prácticamente que le hacían convulsionar al paciente, como lo hace muy bien ahí el artista, para que ese cerebro como que vuelva a tomar otra vez el cauce que necesita. Pero definitivamente se vio que no era la solución, ¿no? Definitiva para estos pacientes, y más bien causaban otros efectos secundarios. En todo caso, aquí tenemos varias situaciones, ¿no? Hemos dicho que una de las principales cuestiones que pueden existir en esta parte de medicina son las alucinaciones, es decir, que escuchamos o vemos cosas, sobre todo esos dos, ¿no? Visuales, auditivas, que no existen, ¿ya? No están ahí y las escuchamos o las estamos viendo, pero realmente no existen. Y la otra situación son los cuadros de delirio, en que la persona tiene estados de hiperexcitabilidad en la que se pone demasiadamente alegre, demasiadamente eufórico, sin causa. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de el Joker, ¿no? Que ustedes vieron ahí en la fotografía. Así es que existen diferentes tipos de psicóticos, incluido la esquizofrenia ahí, y hay otros trastornos más, trastornos obsesivos compulsivos, manías, y pacientes que tienen manías, miedos excesivos, que también se involucran dentro de este grupo de patologías. Otra vez los neurotransmisores, que ya los vimos ayer, y aquí vamos a tener algunos neurotransmisores que están jugando un rol importante dentro de esta patología, y va a ser uno, la dopamina. Se cree que todos estos pacientes tienen un exceso de dopamina. Por otro lado, tenemos a la 5-hidroxitritamina. Esta sí que es la que más se conoce conjuntamente con la dopamina, y es la que más incluso tiene estudios en los que se dice que este es el neurotransmisor que está exacerbado en los pacientes con esquizofrenia, con psicosis, y este neurotransmisor es al que le vamos a querer atacar con los medicamentos, por decir así, tratando de disminuir su función, su hiperfunción. Y también tenemos algunos neurotransmisores más, como la norepinefrina, que también se piensa que está excitando a estas partes del sistema nervioso central, y sobre todo en algunas áreas específicas. Aquí no nos vamos a meter mucho en esto, pero sí para que ustedes vean cómo tenemos aquí algunas teorías de lo que se habla de la psicosis y medicamentos que están involucrados en esto. Entonces, como no estamos en el área de psiquiatría, no nos vamos realmente a profundizar en este tipo de situación, porque eso no va por el momento. Pero sí empezar a ver nombres, como para ya tener ahora sí los nombres nuestros, que serían risperidona, olanzapina, quetiapina, ya los vamos a clasificar en familias. Tenemos medicamentos como el haloperidol, la clopromacina, el glutamato no, porque ese es el neurotransmisor. Y vemos que en diferentes áreas, por ejemplo, de la serotonina, está involucrados estos medicamentos. Tenemos también otro tipo de medicamentos, como por ejemplo el aripiprazol, que actúa sobre los mismos receptores de 5-hidroxitritamina, pero no sobre los 2A, sino sobre los 1A, y es de tipo agonista inverso. Ya lo vamos a ver acá en la clasificación. Tenemos otros medicamentos que también pertenecen a antipsicóticos, como la olanzapina, pero no actúan sobre los 2A, sino sobre los receptores 5-hidroxitritamina 2C. Y si ahí sí nos vamos para acá atrás, cuando ustedes ven los receptores,
Dice a ver qué hace cada receptor. Los 2A excitatorios, los 1A inhibitorios. Entonces, si el 1A es inhibitorio y yo quiero inhibir al cerebro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar un medicamento que sea agonista inverso, es decir, que vaya a estimular al receptor, pero produzca un efecto no estimulatorio, sino inhibitorio. Y ahí, por ejemplo, está este que se llama el aripiprazol. ¿Ya? Y así, también tenemos otros que actúan más sobre el área dopaminérgica. Y tenemos aquí a nuestro haloperidol, clorpromacina, que van a actuar mucho sobre los receptores dopaminérgicos, ¿sí? Sobre todo el sistema mesolímbico. ¿Ya? Y ahí vamos a ir por ahí. Entonces, receptores D2, dopaminérgicos de tipo 2. Si vamos de nuevo para acá atrás, ustedes van aquí a dopamina y dicen, a ver, los receptores D2 son inhibitorios. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué van a hacer estos medicamentos. Pero existen otros más que van a tener una acción que pueden subir o bajar canales. Y aquí es un área en la que existe una pérdida de la ciencia, se puede decir así, en el que no tenemos una explicación clara cómo ciertos medicamentos actúan sobre receptores D2. Sin embargo, para motivos ya prácticos, vamos a llamar a los medicamentos que puedan actuar sobre receptores D2. ¿Qué hacen estos receptores? ¿Qué función tienen? Estos receptores a nivel del cerebro están involucrados con los llamados síntomas positivos, no porque sean buenos, sino los síntomas estimulantes de los pacientes psicóticos. Es decir, aquellos síntomas en los que el paciente está eufórico, en el que el paciente está alegre demasiado, más de la cuenta, ¿ya? Y tienen unos lugares que se han estudiado. Es a nivel del área mesolímbica, sobre todo, el área más importante. También están en ciertos lugares, como por ejemplo el área mesocortical, y aquí en cambio producen otra acción. ¿Sí? Los mismos receptores en el área mesocortical no son estimulantes. Aquí en el área mesolímbica sabemos que es esa área que está relacionada con la memoria, con los recuerdos, con los pensamientos profundos, con la introspección. Entonces, en este lugar, por ejemplo, se pueden dar efecto estimulante en la persona de una manera patológica, por ejemplo, con olores, con recuerdos, con aromas, con alguna palabra que le dicen. Y también puede darse por trastornos que tuvieron, por ejemplo, desde la infancia. Es decir, algo que les estimuló, por ejemplo, siendo niños y que era patológico. ¿Sí? No sé si me entienden. Entonces, puede ser que había, por ejemplo, un niño, una niña que era violada desde la infancia, pero era por como pasa mucho en nuestro medio y en todo el mundo, por personas cercanas a su entorno familiar. ¿Y qué tal si esa persona le estimulaba dándole cosas para que se deje violar? Entonces puede quedar en este hombre más que con la mujer, por la situación también que tiene el cerebro del hombre y la mujer, en que este hombre luego, por ejemplo, responda de una manera estimulante el hecho de que le violen o violar a una persona, ¿sí? Y que se vuelva obviamente totalmente patológico. A hechos como, por ejemplo, nosotros, como darnos la idea de tomar o de percibir un aroma cuando llegamos a una casa y decimos, esto me recuerda a mi casa. O no sé si les ha pasado que ustedes tengan recuerdos de las ciudades a través de los aromas, ¿sí? Que ustedes dicen, esta ciudad me huele a esta ciudad. Por ejemplo, a mí me viene el recuerdo por los aromas de una ciudad, ¿sí? Y así ustedes pueden decir, a ver, este perfume me recuerda a alguien, por último, ¿ya? A mi ex enamorada, a mi ex enamorado. Eso es normal. Pero en cambio estas personas tienen un trastorno en que les llega esta información y se convierte en una exacerbación más de lo esperado, y ahí se convierte en lo que llamamos patológico. En el área mesocortical, en cambio, estos mismos receptores D2 se encargan de la producción de los síntomas negativos, es decir, los síntomas no excitatorios, sino inhibitorios. Y por eso es que estos receptores dopaminérgicos y los medicamentos con esta acción tienen efectos que a veces parecen contradictorios, ¿ya? Que producen esto, es decir, abulia, totalmente una apatía o depresión. Y existen pacientes que podrían estar con trastorno aparentemente depresivo, pero es por el estado ¿sí? De la teoría de las aminas, de que ahí utilizamos los medicamentos y el psiquiatra dice no es una depresión, es un trastorno tipo psicótico con tendencia a la abulia, por decir, ya. Bueno, ya como especialistas saben más de esa parte. Entonces, en el área nigroestrial, en cambio, estos mismos receptores D2
tienen acción de tipo extrapiramidal. Y aquí viene una cosa importante, que cuando nosotros tengamos una acción sobre el área dopaminérgica, ¿sí?, que es la que controla los movimientos finos, ¿sí?, si perdemos ese control, se van a empezar a dar estos movimientos finos también, y los pacientes lo hacen con frecuencia cuando utilizamos medicamentos que tienen esta acción sobre receptores dopaminérgicos, síntomas extrapiramidales, que son cuáles: temblores, ¿no es cierto?, de todo el cuerpo, o movimientos involuntarios, tendencia a estar moviéndose todo el rato ahí, ¿sí?, como que no pueden quedarse quietos, esto que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Entonces está todo el rato ahí, que se mueve, y está así, está moviendo la cabeza, está con nistagmus, ¿ya? Entonces todo eso se convierte en parte de un síndrome extrapiramidal. Aquí está el sistema límbico, muy profundo, anatómicamente, y muy profundo dentro del conocimiento también, y ahí es donde entra esta parte del cerebro que no se conoce en algunas áreas también. Y aquí está todo lo que involucra el sistema límbico, como ustedes pueden ver: el hipocampo, el cíngulo, los mismos ganglios, los núcleos basales, el tálamo, ¿ya? La amígdala. Así es que tienen una área muy grande en la que se involucran emociones, sensaciones, afectos, recuerdos, pensamientos. Está cerca del área frontal, y por eso se piensa que los pacientes son muy inteligentes cuando tienen este trastorno también. Bueno, entonces ahí está todas las acciones que tiene cada área, ya no las digo porque eso es de parte de fisiología. Y aquí está una frase solamente ya para empezar a ver nuestros fármacos, de este autor, que es un autor medio loquito realmente, pero su literatura no es que es tan evolucionada, pero me gusta, ¿sí? En que ahí ven ustedes que dice en inglés, ¿no es cierto? Dios me dijo, o Dios dijo, ¿sí?, ama a tu enemigo, no ama a tu prójimo, sino ama a tu enemigo. Y yo le obedecí, ¿no? Y me amé a mí mismo, dice, ¿no? Entonces miren la frase más loca, ¿ya?, que nos dice, pero si nos ponemos a pensar, es más profunda. Luego de esto, nos vamos a, ya simplemente, y ahora sí, para saber todo esto, sabemos que tenemos estos pacientes que están con un trastorno totalmente de la realidad, y por lo tanto, nuestros objetivos van a ser tratar de controlar el proceso. Si bien es cierto, no va a curarse en todo el porcentaje de pacientes, pero existe un alto porcentaje de pacientes que sí, con los medicamentos, mejoran, dejan de tener alucinaciones, y por decir así, están en nuestra realidad, ¿ya? Y están curados, ¿ya? Ahora, muchos psiquiatras, sobre todo en los procesos de esquizofrenia, van a tener la oportunidad de decir: podemos curar al paciente. Pero en los cuadros, por ejemplo, ya de psicosis o de trastornos de tipo psicópatas, ¿no?, sexuales, sociales, es muy difícil que se cure ese paciente, ¿no? Ahí sí es ya complicado, es más bien un control nada más de los síntomas. Así es que pilas, cuando están también con niños, pueden darse también eventos desde la infancia, agresiones, violencia, maltrato, recuerdos malos, ¿ya? O también a veces recuerdos muy buenos que pudieran repercutir dependiendo del momento. No sabemos, por eso dicen muchos que qué va a pasar después de años con todo esto de estar encerrados en las casas y todo, con la sociedad. Y aquí tenemos varias situaciones ya como patologías en las que podemos tratar con nuestros fármacos. Pacientes que tengan ideas delirantes, estos que están así como muy eufóricos. Trastornos de persecución, con ideas de persecución. Sienten que les está pues siguiendo a alguien, que les van a matar, y realmente no hay nadie ahí, ¿ya? Ansiedad con todo un momento en el que está inquieto, agitado, alucinaciones que ya dijimos, un trastorno obsesivo, que también podría tratarse, recuerden, como antidepresivos, como habíamos visto con los inhibidores selectivos de recuperación de serotonina, cuando es un trastorno de tipo obsesivo-compulsivo. Acá, si es que el proceso no mejora, por ejemplo, con esos, pueden entrar ya en juego estos antipsicóticos. La psicosis del adulto mayor, que es muy frecuente, ¿sí?, y se da sobre todo en entornos en los que pierde su lugar en el que se encuentra. Entonces, el viejito o la viejita que no quiere salir de su casa, ya le dicen los hijos: vamos a vivir en tal lado, y no quieren, y quieren seguir viviendo ahí en su casita, y tienen todo su derecho. Y un momento de eso se enferman y se van al hospital. Y a los 2 días empiezan a alucinar, ¿ya?
hay que recordar y ver la lista de medicamentos que estamos utilizando y ver si uno de ellos no causa alucinaciones, para empezar, para ver si podemos quitar el medicamento. Y si no es por ningún medicamento de esos, decimos es una psicosis por hospitalización, hay que darle un antipsicótico. Esquizofrenia, trastornos de problema sexual, en agresividad sexual, ¿sí? Psicópatas sexuales. Bueno, entonces tenemos un amplio grupo. Nosotros como médicos generales, digamos, vamos a tener que tratar aquí a los pacientes que tengan un trastorno con una ansiedad, ¿sí? Aguda, un trastorno de alucinaciones temporal, un paciente con psicosis que hace el adulto mayor, y a todos los demás obviamente no los vamos a tratar nosotros, ¿no? Que son del psiquiatra. ¿Ya? Y aquí tenemos los medicamentos, ahora sí, de nuestras familias, de nuestro libro mismo, para no irnos con otros libros, y vemos que tenemos a los típicos y a los atípicos, así son llamados. Los típicos son los antiguos y los atípicos son los nuevos. La familia a la que pertenecen y el nombre del medicamento y el área en la que va a actuar, es decir, la farmacodinámica. Tenemos la familia. Una familia que habíamos nombrado ayer, a propósito ya de los temas iniciales que estábamos viendo, que es las fenotiacinas, o la familia de las fenotiacinas, y la familia de las butirofenonas. Muy conocidas, y por eso sí las subrayamos, porque sí se ven muchos libros de muchos temas y las llaman así, y debemos saber qué familias son, ¿ya? Entonces, las fenotiacinas y las butirofenonas. Las fenotiacinas tenemos varias subfamilias, que realmente ahí no vamos a tomarles esto, pero sí saber, por ejemplo, que una fenotiacina es la clorpromacina, ¿ya? La clorpromacina. Los de acá, las otras dos no las vamos a ver, la que está subrayada. Y de las butirofenonas vamos a tener un muy conocido, que es el haloperidol, ¿ya? De estas dos vamos a ver desde este momento en cuanto a sus efectos, en cuanto a su lugar de acción. Aquí tenemos, como ustedes ven, un radio que se ha hecho una relación entre la acción sobre receptores DOPA y 5-hidroxietilamina 2A, que son los principales receptores donde actúan los fármacos antipsicóticos de estos grupos. Y aquí tenemos como, por ejemplo, el haloperidol, ¿ya? Tiene una relación. Esto quiere decir cuánto más tiene acción DOPA versus 5-hidroxietilamina. La clorpromacina tiene mucha acción DOPA y menos 5-hidroxietilamina. ¿En qué nos tiene que importar esto? En que los medicamentos, cuando tienen una acción dopaminérgica importante, van a tener la posibilidad de tener efectos extrapiramidales, que es un problema de los antipsicóticos antiguos, o también llamados típicos, ¿ya? Entonces, como ustedes ven aquí, ambos tienen una relación, en este caso alta y media, que les hace o les da la posibilidad de causar síntomas de tipo extrapiramidal. ¿Por qué se da esto? Ya hemos dicho, ¿no? Por la acción inhibitoria de receptores DOPA, que va a controlar los movimientos involuntarios, y como están inhibidos, los movimientos involuntarios se empiezan a gatillar. Pero se quitan esas ideas delirantes, ¿ya? Y el objetivo sería, con la 5-hidroxietilamina, quitar las alucinaciones, ¿ya? En cuanto a la potencia clínica, vemos que el haloperidol tiene una potencia alta, es de alta potencia, mientras que la clorpromacina es de potencia baja. Y por eso, cuando utilizamos en los hospitales haloperidol, debemos estar atentos de la dosis. Ya vamos a ver la dosis. Este es un medicamento que lo tenemos en todos los hospitales de tercer nivel y de segundo nivel, algunos también, ¿ya? Haloperidol. Clorpromacina no vamos a tener a nivel de los hospitales, por si acaso, pero hay que saberlo por este momento. En cuanto a la sedación y el haloperidol tiene una sedación baja. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está excitado, que está alucinando, le damos haloperidol. Pero si tenemos un paciente que está excitado, sin alucinaciones, y le damos haloperidol, el paciente va a seguir excitado probablemente, porque en ese momento no estamos tratando las alucinaciones, sino queremos solamente bajar su estado de ansiedad. En ese caso utilizaremos la otra familia que vamos a ver después, que son los sedantes, ¿sí? Para bajar el estado de ansiedad solamente, entre comillas, con un sedante, ¿ya? Bueno, tienen otro Doctor, problemita. una consulta. Diga. En el caso de que un paciente llegue con un cuadro psicótico, pero posterior al consumo de drogas, ¿igual se utilizarían estos antipsicóticos? Muy buena pregunta. Sí, primerito lo que van a utilizarse son los sedantes, pero los que vamos a ver después. Primerito los sedantes.
¿Por qué razón? Porque puede ser que este mismo paciente, con el uso de drogas, ¿sí?, tenga, de hecho ya sus receptores ya no son sensibles para el efecto del medicamento de una manera esperable. Entonces puede tener efectos paradójicos o puede simplemente requerir dosis altas para tener el efecto deseado. Entonces, si tenemos un paciente que tenga un estado de ansiedad tremendo, ¿sí?, un sedante. Si está alucinando, un sedante. Pero si ya empieza este proceso a ser más exacerbado, muy intenso, y con una agitación psicomotriz muy marcada, y con alucinaciones francas, y el sedante no tiene acción, nos vamos con antipsicóticos también. Ya, entonces la primera opción sería sedante y después... Los sedantes. Así ya. es. Ya, doctor, gracias. Muy bien, excelente pregunta. Entonces, luego tenemos que aquí los atípicos, vamos a tener estas acciones, perdón, estas familias. Y tenemos aquí algunos que sí se utilizan muy frecuentemente y que nosotros vamos a ver a pacientes que van a venir con algún efecto probablemente secundario a estos medicamentos. Todo medicamento causa efectos secundarios y estos no se diga, ¿no? Entonces aquí tenemos las familias. De estas familias, pues ahí están subrayadas las que nos vamos a tener que grabar, que son casi todas, excepto esta penúltima. En las que tenemos a clozapina, a risperidona, a olanzapina, a quetiapina y el aripiprazol, que le nombramos en un momento, que tiene un efecto agonista inverso. Entonces, cada representante tiene su familia, ¿sí? Son familias realmente de nombrecitos bastante largos y pues probablemente no sea tan fácil de grabarse, pero hay que repetirla y repetirla y también si no se graba. En todo caso, los medicamentos que son los más importantes, eso sí nos tenemos que grabar bien cómo se llaman, ¿ya? Y luego de eso vamos a determinar este radio que decíamos, dopa 5-hidroxivitamina. Cuando decimos que, por ejemplo, la risperidona tiene un radio muy bajo en cuanto a la acción dopa 5-hidroxivitamina, quiere decir que prácticamente sus efectos dopa, ¿sí?, son casi nulos. Y por lo tanto, no va a tener la posibilidad de causar efectos extrapiramidales. Así es que esta es una ventaja muy grande de los medicamentos nuevos antipsicóticos, atípicos, llamados así, en que van a tener una menor posibilidad de tener este efecto que es muy frecuente con los antipsicóticos típicos, como el haloperidol. Ya, muy bien. Una cosa más, la potencia. La potencia, por ejemplo, de risperidona, a pesar de tener esta acción, alguien puede decir, entonces la potencia debe ser baja. No, la potencia es alta, tiene una acción muy importante. Y por eso, si tenemos un paciente, por ejemplo, adulto mayor, que tenga un cuadro psicótico agudo en hospitalización, en lugar de haloperidol, que pudiera darle tranquilamente un síndrome extrapiramidal asociado a ese paciente, porque es potente, porque tiene un radio medio, le damos paciente risperidona, más seguro. Pero cuando el cuadro avanza, está muy marcado y tenemos que poner, por ejemplo, algo muscular, le vamos a dar haloperidol. ¿Ya? Así más o menos la cuestión. Luego tenemos otros medicamentos que sí vemos que su radio es bajo, que su probabilidad, todos ya los últimos, tienen una posibilidad de extrapiramidal prácticamente baja o muy baja. Y en cuanto a la acción sedante que tienen estos medicamentos, vemos que, excepto la clorpromacina, que tenía sedación alta, todos los demás son medio, baja, e incluso el aripiprazol muy baja. ¿Ya? ¿Por qué razón? Pues porque su potencial acción no está sobre todo enfocada al área dopa, sino sobre todo al área 5-hidroxivitamina. Ya, en cuanto a un efecto que puede llegar a ser peligroso, es que los pacientes pueden hacer hipotensión. ¿Por qué razón hacen hipotensión? Porque como está interfiriendo con el área dopaminérgica, y sabemos que es el precursor de adrenalina, entonces los pacientes también tienen un déficit de adrenalina circulante y de noradrenalina. Y por ese motivo pueden tener no hipotensión postural que tenían los medicamentos antidepresivos tricíclicos, sino hipotensión, o sea que baja la presión arterial sistémica. Y ahí tenemos en la cúspide, digamos, de los que más puede hacer esto, la clorpromacina. Por tal motivo, este medicamento casi ya no se lo utiliza, ¿sí? Vamos a ver luego un nombre comercial que todavía existe, pero casi no se utiliza, antes era muy utilizado. El haloperidol tiene una posibilidad de causar hipotensión muy baja y por eso también se lo utiliza ahora bastante a nivel de pacientes en domicilio, a pesar de tener este efecto, pero en dosis baja no. Y los otros que, como ven, tiene baja, y excepto la clozapina que tiene medio. Por este motivo, prácticamente podemos decir que
los que más se van a utilizar son haloperidol, risperidona, olanzapina y quetiapina. ¿Ya? Ahí está. Entonces son los 4 más usados. Ya, y aquí tenemos entonces las características de los típicos, que es lo que hacen más. Bloquean los receptores ¿de dónde? Los receptores DOPA. Pero, ¿qué receptores DOPA? Prácticamente todos los receptores DOPA. Entonces, receptores DOPA2 a nivel mesolímbico, a nivel nigroestrial, a nivel mesocortical, sí, más altos. Y por lo tanto, estos pacientes tienen también la posibilidad de mantenerse como un estado lento, enlentecidos, ¿sí? Porque incluso afecta al área cortical, el área del pensamiento, el área de la memoria, ¿ya? Por lo tanto, pues son pacientes que pueden estar luego en un estado lento, apáticos ahí, se vuelven como si estuvieran abúlicos y sin ganas, ¿ya? Tampoco eso queremos, la idea es tener un paciente que se maneje. Y también sobre el área de 5-hidroxivitamina 2A, en la que tiene acción, que es ya muy conocido, como vimos en la diapositiva anterior. Tiene también una acción sobre todo de receptores alfa-1 adrenérgicos, ¿sí? Bloqueando los receptores alfa-1 adrenérgicos, y por lo tanto va a causar hipotensión, como vimos hace un momento. También tiene acción sobre receptores muscarínicos, entonces nos va a dar un estado de tipo anticolinérgico, sequedad de boca, constipación, midriasis, y también bloquea receptores de la histamina. Entonces, este tipo de alteración, ¿qué nos va a dar? Obviamente no es que el paciente, si le pica una araña, no va a tener abones ni ronchas, eso sí va a tener. Pero ¿qué es lo que va a producir como efecto esperable en esos pacientes por tener bloqueo histaminérgico? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la acción clínica esperable al tener una acción antihistamínica? Sueño, ¿sí? Somnolencia. Entonces el paciente va a tener sueño y por eso es que le manda estados de sedación, ¿ya? Luego tenemos los medicamentos llamados atípicos, que vimos que era la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, que son más actuales, son más específicos, son más caritos también, pero no tan caros en relación al haloperidol. Y tenemos aquí su área de acción. Son sobre todo receptores de tipo DOPA, pero solamente del área mesolímbica. Entonces ya no involucra al área de la memoria, al área del pensamiento. El paciente está más de alerta, no tiene acción sobre receptores de histamina, no tiene acción sobre receptores muscarínicos, por lo tanto el paciente no tiene sedación, ¿ya? Aquí también están, ¿no es cierto?, los agonistas inversos de estos, como el aripiprazol. Y tenemos sobre antagonistas de 5-hidroxivitamina 2A, en los que sobre todo nos van a servir para estos, que son los que son encargados de producir las alucinaciones, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí que si vemos eso, no es un ejercicio de matemáticas, simplemente es que nos está diciendo que, por ejemplo, el haloperidol tiene más acción sobre receptores DOPA2 que alfa-1, y estos más que DOPA4, y estos más que 5-hidroxivitamina 2, y más que DOPA1, y más que antihistamínicos. Entonces, ¿qué va a tener sobre todo? Acciones DOPA, y por lo tanto el paciente tiene grandes efectos de tetrapiramidales. Si nos vamos con clozapina, tiene acción sobre receptores DOPA, pero no de tipo D2, sino de tipo D4. Entonces no tiene efectos de tetrapiramidales, sobre todo de estos. La quetiapina, prácticamente la acción DOPA2 para que cause efectos de tetrapiramidales es muy baja, miren, porque la principal acción va a tener acción, por ejemplo, quetiapina, H1, luego alfa-1, luego muscarínicos, DOPA y luego 5-hidroxivitamina. Entonces, si estos son los principales responsables de causar alucinaciones, el medicamento, por ejemplo, ideal no es quetiapina, si tuviera el paciente alucinaciones. Pero si lo que queremos es que tenga alucinaciones leves, no tan marcadas, ¿ya?, sin un trastorno de persecución, por ejemplo, y queremos como sedarle un poco al paciente, mandarle un efecto de somnolencia, le damos quetiapina, ¿ya? Entonces así utilizan los psiquiatras este tipo de medicamentos con estas características, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son los riesgos de los medicamentos? Obviamente riesgos. El uno es que el paciente puede tener extrapiramidalismo, ¿ya? Otras es que va a tener acaficia, esto que se llama el síndrome de piernas inquietas, parkinsonismo, ¿ya? Es decir, estados similares al Parkinson, pero producidos por el medicamento.
estados de distonías en las que su comportamiento es totalmente inadecuado de acuerdo al momento en el que está. Síndromes neurolépticos malignos, que es el principal problema, el más grave, podría llamarse así. Sí, ya vamos a ver lo que no más influye. Hipotensión sistémica, como hipotensión ortostática también. Anticolinérgicos como boca seca, constipación, retención urinaria. Sobre el área muscarínica, ¿sí?, de la corteza, causando estados confusionales. El paciente llega con síndrome confusional agudo, es por el medicamento, lo más seguro es que está tomando antipsicóticos. Estados también de trastornos en el área endocrina. ¿Por qué? Porque galactorrea, por ejemplo, o amenorrea, porque los pacientes empiezan a hacer estados de hiperprolactinemia, porque recordemos que la dopamina controla a la prolactina, y si bajamos al estado de dopamina, sube la prolactina. Entonces los pacientes empiezan a tener, hombres y mujeres, galactorrea, en las mujeres amenorrea, también puede causar en los hombres impotencia funcional, ¿sí?, infertilidad incluso, y ganancia de peso. Por ejemplo, en esta película, no sé si recuerdan, si alguien vio esta película que les puse ese momento, el pequeño espacio de la película, este actor, ¿no es cierto?, Russell, en el momento en que, ahí pero es otro nombre, en el momento en que está con su esposa y quieren tener sus relaciones en la noche, él no puede, ¿ya? Es justamente por estos efectos del medicamento que estaban tomando en ese momento. Ganancia de peso, ¿sí? Así es que bueno, vamos a los medicamentos ahora sí. Tenemos un amplio rango de dosis, esto es lo bueno, por lo tanto son fármacos que no tienen un índice terapéutico estrechísimo, sino tienen un índice terapéutico amplio, y la idea es siempre empezar con la dosis más baja. Aquí tenemos varios fármacos que hemos dicho hace un momento y vamos a ver los que más hemos nombrado. Clorpromacina. La dosis con efecto terapéutico mínimo es de 100 miligramos, pero pudiéramos dar hasta 1000 miligramos en el día. ¿Ya? Siempre empezamos la dosis más baja, que es esta. Luego tenemos otro que dijimos, los demás lo vamos a ver, verán. Haloperidol. ¿Sí? Haloperidol, la dosis terapéutica mínima, 2 miligramos. Ya vamos a ver cómo viene la concentración y cuánto representa 2 miligramos. Sobre todo en gotas. Para que tengamos esta dosis presente. Luego, la dosis del haloperidol puede ir de 2 a 60 miligramos. O sea, para intoxicar a un paciente con haloperidol, deberíamos realmente ya manejar muy mala dosis. Realmente, muy mala dosis, ¿no? Esto es la dosis total en el día, de 2 a 60 miligramos diarios. Luego, nos vamos a saltar todos estos, vamos a quetiapina. En quetiapina, miren cómo la dosis va desde 150 miligramos hasta 800 miligramos al día. Es decir, un rango terapéutico muy amplio. La risperidona, muy utilizada, de 4 a 16 miligramos diarios, a dosis mínima 4 miligramos. Pero menos de eso tampoco. O sea, no podemos darle 2 miligramos de risperidona, no tiene acción, porque la dosis terapéutica efectiva mínima es esta. Por ejemplo, haloperidol. Dele 1 miligramo de haloperidol. ¿Qué está jugando? Porque quiere engañar al paciente o se quiere engañar a los técnicos. Dele 2, que es lo mínimo que puede dar. Ya, y tenemos aquí a otros fármacos que también aparecen en la lista, que obviamente ya los vimos algunos. Por ejemplo, existen incluso asociaciones en que se puede hacer un antidepresivo más un antipsicótico, dependiendo de cuál es la patología de base del paciente. Por ejemplo, depresiones asociadas a alucinaciones, por decir un ejemplo, ¿ya? Entonces, bueno, antidepresivos se pueden asociar, pero por ejemplo aquí, ¿cuáles no se deberían utilizar? Si vemos que lo que suben aquí, lo que queremos bloquear son la serotonina, la noradrenalina, son los inhibidores de la MAO, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esos, por ejemplo, no debemos utilizar, porque si no los pacientes van a hacer síndrome neuroléptico. Y miren, aparecen más nombres, ¿ya? Ácido valproico, que ya lo conocimos. Aquí tenemos, por ejemplo, para síndrome de Tourette, que es una patología relativamente rara. En Alzheimer también se ha probado estos medicamentos. Bueno, así es que vamos más bien a los nuestros ahora. Y aquí está una chica con síndrome de Tourette, para que vean más o menos cómo es Tourette. Entonces, son movimientos involuntarios como tipo tics, ¿no? Hay muchas personas que no sé si han visto que tienen tics, que cierran los ojos de ahí, ¿sí? Que hacen movimiento de como que bucinan ahí, bucinador, o hace movimientos como que la cabeza ahí se les va. Esto es ya muy llamativo, una chica joven, típico del Tourette, en este caso de mujer, aunque lo más frecuente está más bien en hombres, mientras más joven en hombres, después un poco más de las mujeres.
y que tienen estos movimientos también, estos sonidos bucofaríngeos, ¿no? Que es como algo así, como hipos, como sonidos que pues se vuelven complicados, digamos así, a veces ustedes ya le conocen a la chica, no le conocen esta parte rara, que está pasando ahí al lado del aeropuerto, que está al lado, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, por suerte que yo Ya. ¿ya? Entonces, esta chica es un caso de Tourette muy marcado, ¿ya? ¿Por qué se está dando? Precisamente por el trastorno de estos neurotransmisores que están exacerbados, ¿no? Por ejemplo, aquí, receptores DOPA, que están muy exacerbados en la paciente, y ahí también estos medicamentos los tienen. ¿Qué pasa en el embarazo? ¿Debemos utilizar antipsicóticos o no? La pregunta siempre en el embarazo que nos debemos hacer, todo medicamento. Entonces decimos, en el embarazo sí se los puede utilizar. No son de categoría A, ¿sí? Algunos son de categoría B, pocos, la mayoría son de categoría C. Y por ahí no hay ninguna categoría X, mejor dicho. Entonces, estos medicamentos se los puede utilizar en embarazo, sí. Idealmente, en el primer trimestre no, idealmente no se lo debe dar, a menos que la patología sea muy marcada, ¿sí? Que el paciente sea muy marcado en su proceso esquizofrénico. Y algo tiene, ¿no es cierto?, la naturaleza, que no sabemos cómo, pero la mayoría de pacientes esquizofrénicos y psicóticos son hombres, ¿sí? Algo tiene la naturaleza, no sabemos por qué en la parte de sus cerebros, un mecanismo de protección, no sé qué, de la especie, pero las mujeres, no existen tantas mujeres psicóticas ni esquizofrénicas, por algo debe ser. Entonces, pero si tuviéramos esos casos, ¿ya? Y están embarazadas, la idea sería mejor suspender el fármaco durante el primer trimestre por lo menos, y luego, si es que es muy necesario, darle, ¿ya? O qué tal si debuta con un estado psicótico en el embarazo, pues también es bien tratar de descartar otras causas que no sean psiquiátricas, sino tal vez anatómicas. Bueno, entonces efectos secundarios. Hemos dicho que uno va a ser el parkinsonismo, la acaticia, la distonía aguda, antimuscarínicos, y también podemos tratar estos casos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, pacientes que hacen estados de parkinsonismo, podríamos dar, o acaticia, síndrome de piernas inquietas, distonías, ¿no? Movimientos ahí distónicos, comportamientos alterados. Podríamos utilizar un antimuscarínico, por ejemplo, ¿sí? O podríamos utilizar un antiparkinsoniano, que no hemos visto. O podríamos tratar con un medicamento que se llama mantadina, que es lo que va a tratar de regular nuevamente los receptores a nivel de este lugar donde están alterados por lo que hemos dado este fármaco. Si es que solamente el problema es esto de las piernas inquietas, podríamos utilizar un antihistamínico como la difenhidramina, ¿ya? Que no lo tenemos aquí, que es un antihistamínico de primera generación y que sí lo existía aquí hasta hace unos 7 años, pero lo sacaron del mercado por una razón que nadie sabe, ¿ya? Y luego tenemos disquinesias tardías, por ejemplo, son cuando estos pacientes hacen trastornos de los movimientos, pero que se dan después ya de semanas de utilizar el fármaco, no al inicio. Y ahí, por ejemplo, la idea sería cambiar el producto y darle estos otros, que son los de última generación, como clozapina o quetiapina, que no tienen este problema de causar estos trastornos que se llaman disquinesias tardías. Y todo esto, miren, se produce un síndrome neuroléptico maligno. Un paciente que está tomando antipsicóticos, imaginemos risperidona, quetiapina, ¿ya? Que son los más frecuentes, haloperidol, y que encima de eso le están dando un antidepresivo, ¿ya? Porque también el viejito le dieron depresivo, tómale, también antidepresivo. Entonces está tomando fluoxetina, por ejemplo, ¿ya? O sertralina, que es un inhibidor de captación de serotonina. ¿Qué va a pasar con los pacientes? Empiezan a hacer un trastorno del área de la serotonina y bajan unos receptores, se potencian otros de la misma área de serotonina y el paciente empieza a hacer todo esto. Fiebre, rigidez muscular, se tornan así tiesos, pero tiesos, así como que estuvieran puestos de algo atrás de toda su columna, como tipo pistótonos, como tuvieran incluso tétanos, leucocitosis. Y todo esto nos hace confundir incluso que el paciente puede tener algo infeccioso a nivel del sistema nervioso central. Pensamos que está haciendo un tétano, está haciendo una meningitis, ¿ya? Está haciendo una sepsis. Hacen hipotensión arterial, más nos hace pensar que está en un shock séptico, ¿ya? Y empezamos a tratarle con vasopresores, con antibióticos, ¿sí? Arritmias cardíacas,
¿sí? Miren todas las áreas en las que actúa, o sea, sobre el control de la temperatura, el control del tono muscular, hasta en la misma parte de la biometría hemática, ya dijimos alfa 1, aquí sobre receptores alfa y beta, elevación de la creatinquinasa sobre músculo, o sea, una cuestión, pero con un síndrome totalmente así que nos hace confundir y que si no pensamos que hay esta patología causada por el medicamento, nunca nos vamos a dar con el diagnóstico. Vamos a empezar a tratar sepsis, shock séptico, arritmias y no vamos a controlar el cuadro si es que no llegamos a la punta del novillo, que es el medicamento que estoy utilizándolo y que debería suspenderlo de inmediato y empezar a tratar con otro que bloquee esa acción, ¿ya? Como tenemos aquí los medicamentos, como el viperideno. Entonces, el paciente hace un SNM, un síndrome neuroléptico maligno. ¿Existe tratamiento? Sí. Pues lo primero que es saber que existe ese síndrome con los antipsicóticos. Después de eso, ¿sí? Los medicamentos que vamos a utilizar van a ser estos, sedantes. Uno de ellos, los que vamos a ver después, diazepam o midazolam. 2, agonistas dopaminérgicos, como la bromocriptina. Pero la bromocriptina no se va a utilizar en un paciente que estaba utilizando los medicamentos por psicosis. Por ejemplo, estábamos dando haloperidol, pero no por psicosis, sino porque tenía un cuadro de delirio, pero no era psicótico, ¿ya? Pero si es un psicótico, no vamos a utilizar bromocriptina porque va a exacerbarse la psicosis. El paciente puede hasta terminar ahí haciendo alguna cuestión en el hospital por un estado psicótico agudo, matando a alguien por último. Amantarina es un tratamiento que tenemos en nuestro medio y sí lo podemos utilizar, pero los médicos generales no lo van a hacer. Y lo que sí podemos tener acceso, médico general, viperideno. Y si tuviéramos alguna vez un síndrome neuroléptico maligno, que viéramos a un paciente y nos tocara verle a ese paciente hasta que le vamos a derivar a un hospital psiquiátrico, sería lo ideal, o si no, si está muy mal, hipotenso y todo, un hospital de especialidades, primero de medicina convencional, mandaríamos nosotros un benzodiazepínico, diazepam o midazolam, y si tuviéramos a la mano viperideno, ¿ya? Para grabar nuestros dos medicamentos. El riesgo va a ser, esto podemos ver en el Bademecum, ¿ya? El riesgo es de edad avanzada, ¿sí? Utilizar estos fármacos. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente viejito que hace esto y utilizamos, por ejemplo, viperideno, podríamos tener un efecto secundario potencial también por el medicamento. Sin embargo, ¿quiénes son los pacientes que están recibiendo antipsicóticos y que pudieran presentar este síndrome? Los adultos mayores, los pacientes con enfermedad hepática que no hemos hecho una corrección de la dosis, estamos dando una dosis alta, pacientes con insuficiencia renal estamos dando una dosis media alta y pacientes con enfermedad de Raynaud en los que tienen también un compromiso a nivel de receptores de tipo alfa y dopa, conocido tal vez ya previamente por su enfermedad, pero sobre todo los tres principales cosas que están arriba. Bueno, entonces, ¿cuáles son los fármacos? Tenemos algunos nombres, hemos dicho que son los típicos y los atípicos, y los típicos tenemos a las fenotiacinas, una de ellas hemos dado el nombre clorpromacina, el nombre comercial más conocido de este medicamento es el Largactil, viene en tabletas o comprimidos recubiertos de 100 miligramos, que pueden dividirse, aquí tiene que se puede fraccionar, la mitad. Tenemos también en ampollas de inyección vía muscular y vía intravenosa, pero dice intravenosa lenta, en perfusión, ahí dice incluso clarito, y que son de 5 miligramos de las ampollitas. Entonces, obviamente, la dosis es muy diferente a la vía venosa o muscular, a la vía oral. Una diferencia total de 5 a 100. Entonces, aquí vamos a tener que este medicamento, casi como decimos, ya no lo utilizamos ahora por sus efectos piramidales marcados, y vemos que los comprimidos pueden venir desde 25 hasta 100 miligramos, ¿ya? Este es el Largactil, la clorpromacina. Luego tenemos otro, como por ejemplo la levomepromacina, ¿ya? Que es el Sinogan, que también ustedes pueden tener acceso a ver en algún momento, sobre todo en hospitales del área psiquiátrica, ¿ya? En que viene en tabletas de 100 miligramos. Realmente grabarnos todos estos solamente si es que hacemos una lección de solo estos fármacos, podremos grabarnos todas las presentaciones, ¿no? Pero si es que damos un examen general, pues no vamos a estudiar toditas las presentaciones, es imposible grabarse todas sin haber visto los fármacos, sin haberlos usado. Pero si decimos vamos a hacer lección solo de antipsicóticos, ahí sí preguntamos las presentaciones de cuántos miligramos vienen. Pero ustedes más o menos váyanse grabando para que tengan la idea de la dosis, porque una dosis en la tabla que vimos hace un momento sí podemos tomar los medicamentos más importantes que hemos dicho. ¿Ya? Entonces,
Vamos con el haloperidol. Este sí que es muy, muy usado. Y este sí debemos sabernos bastantes cosas del haloperidol. Entonces, viene en tabletas de 5 miligramos. Viene también en ampollas de 5 miligramos. Pero viene, ojo, una presentación que es inyectable de depósito. Y que es haloperidol de depósito. Y viene con 50 miligramos. Una vez le pedimos a una compañera interna que le prescriba al paciente haloperidol 5 miligramos intramuscular. Y la compañera interna, pues, nos había pedido la receta, la hizo y descargó 50 miligramos. Pusieron al veteranito, le mandamos a su casa porque se fue más tranquilo, ya se fue fresco de su estado psicótico agudo, pero el veteranito llegó más tarde inconsciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le habían dado esto. Compañera interna, pues obviamente tuvimos unos momentos de ahí con ella de bastante estrés, pero bueno, al final pasó, no le pasó mayor cosa al paciente por hacer esas presentaciones. El gotero es de 2 miligramos, ¿ya? Y esta era la dosis mínima que decíamos que vamos a utilizar, 2 miligramos, por eso hay que acordarse de la presentación del gotero, 2 miligramos por 1 ml. Si le damos al paciente la dosis mínima de haloperidol en gotas, no podemos darle 5 gotas, porque la dosis mínima es de 2 miligramos. Tendríamos que darle un gotero, que son 20 gotas, ¿sí? Así es la cosa. Y a veces en el hospital dice, dele 5 gotitas de haloperidol. Pues, ¿y eso dónde se sacó esa dosis, no? ¿Ya? Muy bien. El haloperidol es el aldol muy conocido en el área médica y ustedes lo van a utilizar de seguro. Presentaciones, tenemos otros, la quetiapina. Hemos dicho que también es frecuente, pero ya de los nuevos. Y aquí tenemos un nombre comercial también muy conocido, que es el Seroquel. Tabletas de 25, 100 y 200 miligramos. La dosis, miren cómo viene desde 100, es decir, empezamos con tabletas de 25 en la noche. Por lo general empezamos siempre, así vamos haciendo progresivo, parecido a la carbamazepina, 25 unos días en la noche, 25, 25 en la mañana y noche, luego 50, 50 hasta llegar a los 100 miligramos, ¿ya? Y más o menos parecido como la carbamazepina. Eso no vamos a ver mucho. Risperidona. Este sí vamos a ver más, vamos a ver dos más las dosis, ¿no? Haloperidol y risperidona. En la que vamos a ver cómo la risperidona viene en porcentajes, miren, de 0,1%. Esto quiere decir que tiene 0,1 gramos por 100. Ya hemos dicho siempre que viene en porcentaje, gramos por 100. Esto quiere decir que tiene 100 miligramos, 0,1 gramos son 100 miligramos en cada 100 cc. Eso quiere decir que tiene 1 miligramo en cada 1 ml. Entonces, si el paciente tiene 20 ml aquí, debe tener aquí todo esto, 20 miligramos. Por lo tanto, cuando nos ponen en gotitas, tendríamos que saber que 1 ml tiene 1 miligramo. Y las tabletas también vienen de 1 miligramo, de 3 miligramos y de 2 miligramos. El nombre comercial más conocido de la risperidona es el Boval. Y la dosis va desde 2 miligramos hasta 6 miligramos al día, ¿sí? En una o dos tomas. Entonces, el paciente puede recibir tranquilamente 2 miligramos, ¿sí? 2 miligramos en el día. La primera dosis de risperidona, si el paciente está adulto mayor en estado psicótico agudo, tráisteme por favor un gotero de risperidona. Trae gotero. Vamos a dar en este momento unas 5 gotas de risperidona. Ahora sí podemos darle esa dosis, las 5 gotitas. ¿Por qué? Porque la dosis en el día de la risperidona es de 2 miligramos. Y podríamos darle incluso después 5 gotas más, ¿ya? O podríamos dar este dato 10 gotas, que equivaldría a medio miligramo, 0,5 miligramos. Estamos dándole como a media tableta de estas en gotas. Mucho más fácil de tomar, que el paciente está agitado y no quiere tomar una tableta. También existen presentaciones vía muscular, pero ahí la dosis es más alta. Esta no la vamos a ver. Entonces, en tabletas, acordémonos cómo viene, y en gotas, ¿ya? Y la dosis que va desde 2 a 6 miligramos al día, fraccionado en 2 tomas por lo general, ¿ya? Para la risperidona. Tenemos otros más, como la olanzapina, ven ustedes aquí, ¿ya? Como digo, no vamos a ver todas las dosis, porque no podemos grabar todas. La clozapina, Topcine, ¿ya? Cada presentación está sugiriendo la dosis, tabletas de 100, presentaciones tienen tabletas de 100. Tenemos aripiprazol, el arisol, ¿sí? Que es el único que actúa de tipo, eso sí el nombre no se olvidará, el único que actúa de tipo agonista inverso. Los demás son prácticamente antagonistas. Y tenemos dosis de 10 a 30 miligramos diario, ¿ya? Y aquí está una presentación en 20 miligramos, hay otras también que vienen de 15, ¿ya?
También nos puede servir este tipo de medicamentos para tratar pacientes con trastornos bipolares, ¿sí? Como está ahí la fotito. Un rato estamos alegres, otro rato estamos demasiado tristes, eufóricos, a la tristeza exagerada. Uno de estos casos es la película de Joker. ¿Sí vieron la última? ¿Sí vieron? Ya. Ese es un tipo de caso de estos. Paciente psicótico con trastorno bipolar, maníaco, ¿sí? Maníaco depresivo. Entonces ahí, por ejemplo, existe otro especial que es de sales de litio, o carbonato de litio, que no vamos a estudiarla, solamente les nombro para que vean que existen también otros medicamentos, ¿ya? Y no me acuerdo si él, la película decía qué medicamento tomaba, eso no me acuerdo de la película, pero él sabía medicamento, era muy inteligente, ¿sí o no? Pero así mismo era muy peligroso. Entonces nosotros, así tenemos los pacientes, debemos estar atentos, reconocer estos pacientes que están contrastando la realidad, y también podríamos tener, como decía hace un momento la compañera, sustancias que tienen efectos alucinógenos, que se comportan en los pacientes igual que si fuera un paciente psicótico, pero por efecto de otra droga en este caso, como por ejemplo la misma cocaína que vimos, ¿ya? El propuesto de anfetaminas, el LSD, la mescalina, que viene en hongos, ¿no? No les pregunto si alguien alguna vez ha consumido hongos. También tenemos estas que vienen para niños incluso, que les dan así como caramelitos, como cositas para chupar, y los niños empiezan a ser adictos. Y hemos visto que eso incluso en nuestra ciudad estaban vendiendo eso. Hay que estar muy atentos a todos esos síntomas y estar atentos a ver los efectos de estos productos, ¿ya? Eso en cuanto a los antipsicóticos. Así que si tienen una pregunta, o si no, nos vamos a hacer 5 minutos de break para ver los sedantes. Mateo, Pablo. Sí, doctor, más que nada una duda era que si se pudiera usar los barbitúricos como sedantes, tal vez en algún tipo de patología. Ya, los barbitúricos, sí, pero no van a ser de primera opción. Los barbitúricos van a utilizarse, no hemos visto todavía esa familia, pero van a utilizarse para los cuadros en los que no queremos sedar, sino en los que queremos llevarle a un paciente a un estado ya de sedación, hipnosis y de anestesia.